Importantes avances en competencia, protección al consumidor y datos personales. Actualmente, se desempeña como director general de La Espriella Lawyers Enterprise, una de las firmas más reconocidas del país. En esta conversación con Joseph de Góngora, exploramos su trayectoria, su visión del derecho y su impacto en el sector empresarial. Bueno, el día de hoy nos encontramos con un personaje maravilloso. Él ha tenido una trayectoria en el sector público y privado muy importante, pero una de las cosas más importantes es que es egresado de la Universidad de Rosario. Andrés Barreto, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, primero quiero que puedas contarnos cómo fue ese paso al Rosario. ¿Por qué elegir la Universidad de Rosario para su formación en Derecho? Bueno, yo siempre quise ser abogado, pero un poco no para ejercer el derecho, sino para dedicarme de pronto al Estado o a la diplomacia o a la política. Esas eran como las tres fuentes que me motivaban. Y en la Universidad de Rosario tiene en el caso mío particular pues un tema familiar. Mi bisabuelo es egresado de la Universidad de Rosario, estudió Derecho en la Universidad de Rosario, y aun cuando pues yo no lo conocí porque murió muy joven, siempre fue una persona que fue como un influjo muy fuerte en la historia familiar. Entonces como que crecí con ese mito de mi abuelo, había sido juez, había sido alcalde, había sido un prominente personaje político en su municipio. Entonces eso me llamó siempre la atención, y seguramente la formación de mi abuela y mi madrina, que era su hermana, mi tía abuela, pues siempre como que motivaron mucho esa decisión. Cuando yo salí del colegio, pues obviamente empecé a presentarme a varias universidades, como es apenas obvio, pero pues yo sabía que en el fondo, si yo pasaba en la Universidad de Rosario, iba a ser el sitio en el que yo quería estudiar. ¿Cómo fueron esos inicios? No sé si logré recordar, digamos, algún profesor que le haya gustado alguna materia en especial, porque usted es abogado, ¿m? Y uno siempre, digamos, tiene como una inclinación de gusto. Claro, la universidad en ese momento, yo entré a estudiar en 1999, como en julio del 99, entré a la Universidad de Jurisprudencia. Y en ese momento teníamos, digamos, un sistema todavía rígido. Estudiábamos de 7 a 1, había otra clase de 4 a 6, y estudiábamos de lunes a viernes con el mismo curso. Entonces era una particularidad muy interesante porque usted mantenía su curso y la universidad de una vez le daba como su pensum, entonces usted estaba muy acostumbrado a eso. Recuerdo perfectamente todo mi primer semestre, desde Introducción al Derecho hasta Derecho Romano, quienes fueron mis profesores. Y gran parte de la mística de la universidad es que todos los profesores del primer semestre eran excelentes, personas que hoy todavía se dedican al derecho y están por ahí. Introducción al Derecho me la dio Carlos Ariel Sánchez, el padre Anaya nos daba Derecho Romano, eh, nos daban teoría del Estado, nos daban ideas políticas, que era el doctor Juan Carlos Coltergio, y el magistrado de la Corte Constitucional. Y todos ellos, además de profesores y excelentes profesionales, pues como los salones eran pequeños, éramos más de 20 personas en su momento, pues creo que tenían un contacto muy directo con los alumnos, que era otra cosa que me llamaba mucho la atención del Rosario. De nosotros se burlaban mucho las otras universidades pensando que como se llamaba Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario era un colegio, y tocaban la campana y nos hacían ir a misa, y un montón de mitos que tenían las personas pues porque no entendían un poco la división cuando la universidad dejó de ser de la orden para pasar a ser laica. Pero eso me permitió construir amistades que tengo hasta hoy día con los profesores, pero sobre todo que uno tiene momentos muy difíciles, ¿no? Yo en primer semestre tuve como un cisma en que de alguna manera pensé en cambiarme a ciencia política y relaciones, por lo que les contaba, pues a mí me gustaban más otras cosas que el propio derecho, pero el derecho pues era como una base en humanidades muy, muy esencial. Y recuerdo varias conversaciones con varios de mis profesores en los que me decían, pero nosotros consideramos que usted tiene, digamos, una muy buena afinidad con el derecho, tiene una buena expresión oral, tiene una buena capacidad, tiene los resultados académicos, no abandone, no desfallezca. Y les agradezco mucho esas lecciones que, digamos, me motivaron a seguir. Eh, Eso fue muy importante, creo que el primer semestre es muy importante, y recuerdo, digamos, con mucho cariño a todos los profesores. En ese sentido, ¿le gustó o sea, cree que la universidad le aportó en ese sentido algo de lo que es hoy día? Claro, totalmente. Yo creo que pues no hay que menospreciar el hecho de que buenos abogados y buenos profesionales hay de todas las universidades.
La universidad obviamente tiene una influencia muy importante en sus egresados, pero yo creo que profesionales buenos hay individualmente desde donde salgan. Pero obviamente en su momento la Universidad del Rosario era y sigue siendo para mí una de las mejores facultades de Derecho del país. Y eso pues traía un reto adicional. Y pues obviamente uno toma el reto profesional y estudiantil en el sentido de que la universidad era muy exigente en su momento, de que pues uno digamos tiene que padecer esos trasnochos y los exámenes orales y pues las notas fuertes que se imponían, porque eso genera y marca disciplina. Al final del día la universidad sí tiene mucho que ver con sus egresados. Ya cerrando este capítulo, ¿cómo fue el inicio de la carrera profesional? Una vez graduado como abogado, que tenía el título, ¿qué hay, digamos, qué le inspiró, digamos, en hacer en ese sentido, dedicarse más al sector público, privado, que ya ahorita vamos a ir a eso más a detalle, pero qué fue lo que cuando usted se graduó quiso decir, yo voy a hacer esto, voy a ejercer la carrera como tal, que Bueno, a medida que avanzaba la carrera, hubo también un cambio y es que nos pasaron del sistema rígido de créditos. Entonces ya para el segundo semestre o tercero empezamos a mezclarnos con lo que era el otro curso. Realmente éramos dos cursos de jurisprudencia. Y se abría la posibilidad de meter más selectivas de otras facultades. Entonces, pues yo obviamente aprovechando, digamos, la inclinación que tenía por el tema internacional, por el tema de economía, por el tema de política, pues empecé a meter más de los censos de ciencia política, de relaciones y de economía, digamos, historia de la economía, no voy a posar equipos de economistas porque ni más faltaba. Y eso de alguna manera sopesaba el hecho de que si no me gustaba mucho el pensum rígido, pues podía enfocarlo por esa vía y creo que la universidad tuvo esa afortunada posibilidad del cambio. Asimismo, pues mezclarse con los otros cursos también mejora la competencia, porque usted se enfrenta con profesionales de las otras facultades y con sus mismos compañeros, pero que eran del otro curso de los que usted no veía en el primer semestre. Y creo que eso va construyendo unas afinidades, un colegaje y una sana competencia en el sentido de que ya se empiezan a identificar, digamos, ahí ciertos roles. Y obviamente a medida que avanza la carrera, usted sigue encontrando afinidades e inclinación sobre lo que más le gusta. Y eso pues me permitía a mí que yo quería destacarme más en las áreas de internacional o de público que de pronto en las de derecho privado. Creo que la universidad ayuda mucho en esa construcción. Digamos, creo que es un mito pensar que el estándar es muy rígido, sino que usted tiene la posibilidad, como le digo, incluso muchos hicieron doble programa. Y eso era muy afortunado. Yo seguí en esa carrera pues de pensar de que yo quería mi título de abogado de la Universidad del Rosario por un poco por esa historia familiar que les conté, se volvió como un tema de orgullo familiar, pero también porque yo sabía que teniendo esas bases de jurisprudencia pues iba a ser muy importante independientemente de si iba a optar por la carrera diplomática o me iba a inscribir a un concurso público para ser funcionario. Y creo que eso al final del día pagó. Creo que el abogado de la Universidad del Rosario, el egresado, es un egresado muy integral y es un egresado que se puede destacar en muy diferentes situaciones. En ese momento se encasillaban mucho las universidades. Estos son los penalistas, estos son los que van para la rama judicial, estos son los que van para empresas. Y creo que el Rosario nunca cayó en esa camisa. Obviamente teníamos, digamos, una tradición porque muchos presidentes de la República egresaron de la Facultad del Rosario, entonces nos veían mucho como de público, pero creo que hay muy destacadas historias y casi todos mis compañeros muy exitosos se dedicaron al derecho privado. Yo seguí por esa línea y al final del día no hay que angustiarse porque la vida le va dando los caminos. usted estuvo en una firma antes de esta, luego estuvo en la superintendencia. ¿Cómo fueron esos momentos? Bueno, yo empecé realmente en una empresa de ingeniería y servicios siendo el abogado interno y ahí me tocaba derecho laboral, mucho derecho laboral, eran casi 1000 empleados en 22 ciudades y pues yo derecho laboral lo estudié, lo viví en el consultorio jurídico, en ese momento nos tocaba coger de diferentes ámbitos y pues no era lo que más me gustaba, pero digamos que yo aprovechando digamos la juventud y la novatada en el primer trabajo dije hay que aprender todo lo posible de las diferentes ramas porque es la única manera de saber si a mí me gusta o no me gusta. Pero además de eso, porque era la manera de enfrentarse ya prácticamente a unos conocimientos que pues habían sido teóricos hasta ese momento. La empresa me gustó mucho porque hacíamos laboral, seguros, comercial, por supuesto muy poco que nada público, pero entonces yo dije es una gran oportunidad. Y ahí se presentó, digamos, otro cisma en la carrera de mi vida, si se quiere. A mí siempre me había llamado mucho el Ministerio de Relaciones Exteriores la atención, pues por la carrera diplomática y esto. Y yo nunca me presenté, finalmente.
Y un día muchos de los practicantes iban a la Cancillería a hacer su práctica jurídica. Y un compañero me llamó y me dijo, mire, están buscando abogados que sepan inglés y yo creo que usted es un buen candidato. Yo le voy a presentar la hoja de vida aquí al jefe de la oficina. Yo en ese momento pensaba que allá entraban los de carrera, o usted tendría que tener algún grado de padrinazgo político, que es como lo que uno piensa de las entidades. Pues sorpresivamente la hoja de vida la llevaron, me entrevistaron y ahí trabajé varios años. Entonces hice, digamos, mi carrera allí de ser abogado de la oficina jurídica, pasar a ser coordinadora, pasar a ser subdirector, hasta que un día me encargaron de una dirección. Fui y volví a esa entidad 2 veces. Después trabajé en medios de entretenimiento en una productora de televisión muy importante que existía en su momento, que era RTI Televisión. Entonces volví al mundo de la empresa. Después me fui a estudiar, entonces viajé a hacer una maestría. Combinaba también en Colombia el trabajo con otro estudio. Y así se me fueron abriendo caminos. Después estuve en la Alcaldía Mayor de Bogotá, estuve en la Presidencia de la República, estuve en el Senado de la República y fui superintendente de Industria y Comercio y estuve encargado de sociedades. Entonces, pues he tratado de acompasar lo privado y lo público, porque a veces, digamos, el destino lo lleva a usted a eso. Pero creo que es importante que uno no le pierda el ritmo de las dos ramas. Si a mí se me pregunta, seguramente yo tengo una mayor afinidad por lo público y lo académico porque fue la carrera que construí, pero he tenido la oportunidad de estar en otra firma y ahora de dirigir esta, pues que es una de las 20 más grandes del país. Y para mí al final del día esto es un reto empresarial, a más de que hagamos derecho, esto es una empresa y yo la dirijo y eso me gusta mucho. Ese enfoque me gusta mucho como el que tiene en ver una firma como una empresa, que es básicamente eso, una empresa que presta servicios legales. Más, digamos, para relatar eso, ¿cómo fue su llegada? Usted, no sé, se conocía de antes con el doctor Abelardo, ¿cómo fue y que quiso aceptar esto? Venir, digamos, del sector público e incorporarse a una firma muy buena como es esta. Bueno, pues obviamente uno tenía conocimiento del doctor Abelardo por sus hechos destacados en el derecho penal, por haber construido esta firma y por ser un emprendedor y un empresario. Yo conocí al doctor Abelardo porque el doctor Abelardo conocía al señor presidente de la República, eran egresados de la misma universidad. Al doctor Duque. Sí, al presidente Duque. Y pues yo veía mucho al doctor Abelardo en el Senado cuando él iba a la comisión de acusaciones porque él representaba muchos casos allí. Uno lo veía ahí como un personaje más bien mítico. Emblemático. Sí, y pues realmente nunca tuvimos contacto. Sí era, digamos, un gran show cuando él iba, porque es como cuando iban los grandes abogados, pues todo el mundo iba a la comisión de acusaciones a ver qué estaban haciendo, qué casos llevaban. Pero en ese momento coordinaba la unidad de trabajo legislativo del senador Duque, entonces yo pues hacía proyectos de ley, debates, etcétera. Como que siempre me quedó la imagen de que usted tiene el top 5 de los penalistas en la cabeza y uno, Abelardo es un gran abogado de nuestra universidad, pues también estaba el doctor Lombana, estaba de la Javeriana el doctor Granados, es decir, los nombres sí no van a circular por ahí. Pero fue cuando yo era superintendente de Industria y Comercio, coincidimos un día en el Palacio de Nariño y estábamos en un evento. Y los dos nos quedamos por fuera porque realmente nosotros no íbamos al evento, íbamos a una cita yo con el presidente y creo que él también. Y nos encontramos en un pasillo y nos pusimos a hablar de derecho y de la vida. Y un día me dijo, venga, ¿por qué no conversamos un día? Y yo le dije, bueno, doctor Abelardo, le tomo la palabra, intercambiamos teléfonos y un día le escribí y le dije, ¿cuándo hablamos? Me invitó a este mismo edificio de la firma, todavía despachaba desde Colombia, ejercía. Y bueno, yo llegué a donde íbamos a desayunar. Obviamente la gente siempre tiene la prevención de que los funcionarios van un poco pues, a lucirse como funcionarios y hay que atenderlos a ellos. Y yo llegué y le dije al doctor Abelardo, mire, yo le acepté la invitación, pero se la acepto con una condición. Y él se sorprendió mucho, ¿cuál? No hablemos nada de derecho ni nada de la superintendencia. Yo quiero que usted me cuente cómo fue que usted construyó esta firma en 20 o menos años de tenerla en este Porque ahí le hago un hincapié, o sea, es de las firmas, o sea, conocerá firmas como José Herrera Ruiz, Pilar Urrutia, que llevan una trayectoria muy grande, pero esta firma lleva 20 años y se ha convertido en un monstruo. Entonces eso me llamaba mucho la atención porque, digamos, yo vengo de una familia de empresarios, entonces yo quería entender la mística empresarial y además cómo él se metía en muchas otras empresas y ha sido exitoso en todas. Bueno, él se rió mucho y me empezó a contar su historia de vida y tuvimos un desayuno muy agradable y hicimos amistad. Yo seguí en mi trabajo en la superintendencia, se terminó el gobierno, yo presenté mi renuncia, fui por un breve periodo comisionado en la CRE
Pero yo mantenía contacto con él porque me llamaba mucho la atención lo del tema del vino, lo del tema del canto. Cuando yo iba a Barranquilla me procuraba ver con él porque pues es una persona, digamos, que tiene una visión muy holística de las cosas y un tipo muy Artística. cosmopolita. Entonces me gustaba mucho hablar con él. Y cuando yo salí de la CRE retomé contacto con él y curiosamente yo sin saberlo estaba en el proceso de su salida, digamos, de director de la firma para dedicarse a sus otros negocios y estaban, digamos, en ese proceso de selección. Entonces me citó allá en Miami, desde donde él residía en su momento. Tuve la entrevista, yo no sabía que iba a la entrevista y ese día afortunadamente pues se me hizo el ofrecimiento, el cual pues yo acepté con mucho miedo porque que le entreguen a usted una empresa Una no es nada dirección. fácil. Sobre todo pues él es irreemplazable, uno no busca llenar los zapatos de alguien, uno pues busca imponerle su propia impronta de gerencia y eso es lo que hoy día me tiene acá. ¿Qué logros cree que ha, digamos, la empresa de las Spriella, miremoslo desde ese punto, asumido desde su dirección? Bueno, ahorita digamos el mercado legal colombiano es altamente competido. Antes había menos firmas. Dos, el tema del mercado del derecho penal, que antes era como tan visto como con tanto orgullo por el tema económico y demás, también ha ido cayendo en que ese mercado, pues obviamente si la fiscalía no avanza y no reacciona de unas mayores maneras, pues no hay mucho margen de acción para ese derecho. Pero un poco mi reto era más mostrar unos resultados en otras cosas que somos muy exitosos, que es derecho privado, corporativo y litigios, que es el área con el que yo más trabajo hoy día, a pesar de dirigir toda la firma. Y es pues seguir en el mercado como una de las 20 o 30 firmas más grandes de este país. Creo que es un poco caprichoso que solo se mida por ingresos y facturación, pero bueno, es el indicador que tiene porque al final del día las empresas y las firmas son mucho Se más mueve que por eso. eso. Pero entonces hemos tratado de ubicarnos en ese aspecto de derecho privado penal y corporativo y litigios, perdón, también como un referente en el mercado. Hoy día es, digamos, el área más grande que tenemos y el área de mayor facturación, si se quiere. Y meterle muchos más servicios porque somos una firma multiservicios. Es una firma grande con 3 sedes en Colombia. Debemos ser más de 250 personas hoy día y haberla llevado y mantener los rankings internacionales que ellos tenían, que es otro factor con el que se miden las firmas, entonces mantener el liderazgo que tenemos en Leaders League, en penal corporativo o penal empresarial, le llaman ellos, y en privado corporativo y litigios, y este año haber ingresado a The Legal 500. ¿Cree que es bueno, digamos, esa apertura como firma? Porque, digamos, muchos conocen esto por el derecho penal. Digamos, hay muchas más ramas del derecho, mergers and acquisitions, o sea, infinidad. ¿Creen que como empresa que lo ven, es bueno abrirse más en ese sentido del mercado? Sí, también un poco mi llegada obedecía a eso, pues porque iba a ser por primera vez no un penalista dirigiéndolo, La por empresa. primera vez yo no soy socio, entonces no un socio dirigiéndolo. Es decir, por primera vez traer, digamos, un administrador de afuera que tuviera una experiencia en lo público y en lo privado, que hubiera ya tenido, digamos, posiciones ejecutivas de alguna relevancia y tratar entonces también de impulsar los demás servicios que tenemos, desde laboral, minero energético, compliance, migratorio y privado y corporativo, que es pues a mí lo que más me gusta, porque asesoramos y defendemos empresas en casos que tienen que a veces ver con supervisores como las superintendencias y demás, y pues también hacer valer esos derechos, a pesar de que nuestra área de derecho penal pues es sumamente fuerte y muy destacada en penal empresarial y compliance. Andrés, ¿cómo es la firma en 5 años? Bueno, yo espero que sigamos siendo unos actores relevantes del mercado, ahí nos hemos mantenido. Esto va muy de la mano también del clima empresarial y del clima país, es decir, uno necesita que a Colombia le vaya bien para que a todas las empresas nos vaya bien. Nosotros también proveemos empleo, pagamos impuestos, etcétera. Entonces yo espero que en 5 años podamos seguir, no solamente dentro del top 20, sino ojalá seguir escalando con mayores reconocimientos internacionales. Por supuesto que es una empresa, tenemos que generar utilidad, mejorar nuestra facturación, pero también seguir afinándonos en muchos más servicios en los que somos muy buenos, pero a veces las realidades del mercado no permiten presentar por múltiples factores. Por ejemplo, yo trabajo mucho con el área de público que es muy destacada. Yo tengo un pasado en el derecho público, si se quiere, entonces nos gusta mucho revisar temas de acciones populares, de grupo, hacer defensas de responsabilidad fiscal, disciplinarias.
Entonces, como que tratar de seguir dándole también ese impulso a esa área y poder destacar muchas más cosas que hacemos que cuando usted le pone el título de Derecho Empresarial o Corporativo y Litigios, como que todo queda invisibilizado bajo un gran paraguas. Y ahí hay temas de propiedad intelectual, de propiedad industrial, de laboral, de un montón de cosas que también hacemos. Entonces, quiero darle también esa relevancia a esas otras áreas, que se entienda que somos una O firma sea, que con digan, beneficios. de la Estrella Lawyers es una empresa que le asume a todo. Exacto. Sí. Descontaminar un poco del penal y mostrar nuestras otras fortalezas que nuestras clientes las conocen, pero necesitamos también a veces que el mercado las conozca. ¿Cuál cree que es el secreto de llegar a los clientes? Fíjese que, por ejemplo, nosotros entrevistamos también a Carlos Urrutia y él nos decía, hace mucho tiempo nosotros íbamos del país, era básicamente como una pesca de buscar clientes que dirigieran empresas multinacionales, todo para decir nosotros los queremos representar. ¿Cuál es el secreto de ustedes? Para hacer que las personas, digamos, confíen en ustedes, porque hay demasiadas firmas, demasiados abogados, pero usualmente la gente suele elegir lo que es bueno y lo que sabe que le puede, digamos, dar una respuesta favorable a lo que está buscando. Bueno, sigue siendo un mercado de búsqueda muy activa, de ir y buscar los clientes, de ir y ofrecer el servicio frente a una necesidad que usted ve que se le está presentando. Ya con 24 o 25 años en el mercado tenemos, digamos, un nombre y algo que ayuda mucho es la referencia, el referido. Personas que les ha ido bien en sus casos de penal también tienen empresas, también tienen situaciones civiles, también tienen temas de familia. Entonces empiezan a confiar cada vez más en la firma, en llegar y traer esos servicios porque han tenido una buena experiencia en eso. Entonces, la referencia del nombre en el mercado es muy importante. La búsqueda activa nunca dejará, digamos, de ser una necesidad para todos los abogados. Y a veces el voz a voz, yo creo mucho en esa sana competencia de que a veces también los colegas nos recomendamos de quién es bueno en algo, podemos generar sinergias y asociaciones en eso. Y obviamente la búsqueda de clientes internacionales obedece a dos factores diferenciales. Uno, el tamaño de la firma. Dos, los idiomas. Y tres, muchos miran esos rankings internacionales. Por eso es que muchas firmas, pues digamos, tomamos ese reto de inscribirnos, de que nos valoren, de que nos hagan el ranking, de que subamos, etcétera. Entonces, sí tiene que haber, seguir siendo una búsqueda muy activa, pero creo mucho que la buena recomendación y la buena experiencia trae el cliente. Finalmente nosotros vendemos servicios. Usted regresa donde le fue bien, como cuando usted compra un producto, usted regresa en donde hay una compra recurrente, en donde eso salió bien. Y a eso es a lo que le tiramos también. Son muy pocos socios, entonces aquí usted tiene la certeza de que desde la dirección general hasta el socio está encima de su cargo. Porque lo normal es que cuando hay estructuras más piramidales y firmas mucho más grandes en ese sector, pues claro, el director o el socio gerente o el... O sea, no pierden la esencia de una firma boutique al ser de una empresa grande. No, y yo incluso respondo consultas y atiendo clientes. A mí eso me gusta mucho porque yo tuve mucho una vida conceptual. Digamos, yo no soy el experto en litigios, pero para eso tenemos un socio experto y demás, pero a mí me gusta mucho la estrategia, me gusta mucho hacer las ofertas, porque no se manda una proforma, que es algo que a veces la gente cree. Mire, hacemos X, Y, Z, tenemos 1, 2, 10, estamos en X rankings, eso lo tienen muchas otras firmas y eso está muy bien. Lo que yo creo es que también hay que aterrizar un poco las propuestas para generar la necesidad del cliente, pero a veces el cliente hay que también generarle un ámbito de confianza de que le cuente qué problemas o qué riesgos avisora con el fin de que usted le pueda ofrecer una ruta en esa vía. ¿Qué mensaje usted quiere darle, digamos, a las nuevas generaciones de abogados que están saliendo? Ahorita, digamos, salió un artículo que nosotros hablábamos, de hecho, con Carlos Urruti, y él me decía, los abogados jóvenes están, digamos, perdiendo esa esencia en el sentido que el trabajo duro hace la disciplina, ¿sí? Y hay firmas que si ya le exigen mucho a sus practicantes, a sus pasantes, pues no lo ven bien. ¿Cree que, digamos, eso es algún punto negativo de esta nueva generación? ¿O usted, de hecho, cree que es una nueva generación de abogados que le puede aportar mucho al servicio legal? Yo creo que es que las condiciones cambian y es, digamos, obtuso y necio pensar de que usted puede mantener la tradición desde un mal punto de vista, por ejemplo.
Las universidades, así como las facultades de Derecho, flexibilizan sus pensums, ya digamos entienden que es una obligación la necesidad del otro idioma o de que tengan acceso a temas de programación, de inteligencia artificial, de otras cosas que seguramente a mí no me tocaron como estudiante. Pues las firmas también tienen un poco que enfrentarse a que la realidad tanto del mercado como de los egresados como de los estudiantes es muy diferente. Seguramente muchos de mis compañeros y de mi generación añoraban entrar a una gran firma y hacer una carrera. Usted empezó un día de junior y de pronto un día llega a ser socio de la compañía. Y es, digamos, algo que traíamos muy de nuestras casas, porque todavía existía el esquema empresarial en donde usted, afortunadamente, podía empezar, digamos, de auxiliar y un día optar por ser el gerente de la compañía. Pero son carreras más largas y son situaciones que en el mercado y en la economía actual no son reales. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones son, como todas, más inquietas, como todas, empiezan a valorar y a ponderar otras cosas de las que se habla a veces mucho, pero nadie sabe a usted decirle tangiblemente qué son, que el salario emocional. ¿Qué es el salario emocional? Que usted trabaje menos horas, que le demos ciertos otros beneficios. Entonces, ¿usted cree que es bueno que las firmas, digamos, vayan adaptándose en ese sentido? Yo creo que sí, aquí tengo o tenemos una gran ventaja. Esta es una firma mediana grande. Esta es una firma de 24 o 25 años. Esta es una firma de una facturación alta. Pero esta no es una firma esclavista. Esta no es una firma de software de horas y de software de facturaciones. Esta no es una firma de horarios rígidos de que hay que estar las 15 o 12, 18 horas, que me llamaba mucho la atención. Seguramente estamos comentando el mismo reportaje. No es una firma de maltrato. Es una firma en donde yo creo que usted, así como debe liderar con el ejemplo, debe inspirar. Abelardo de la Espriella tenía esa gran mística, que casi todos nuestros abogados quieran ser como él. Quieran ser como él porque se vuelven empresarios o quieran ser como él porque se vuelven destacados en otras áreas. Entonces yo creo que esa mística llama mucho la atención. Claro, aquí hay que venir, aquí hay que hacer unas horas, pero digamos nosotros tenemos flexibilidad en el horario. Nosotros seguimos manteniendo personas en teletrabajo. Nosotros no andamos pegados del software de facturación. Nosotros tenemos que cumplir con un servicio, traer una factura, cobrar por ella, pero que el cliente se vaya satisfecho. Y yo trabajo acá porque de alguna manera mis valores en ese sentido se identifican con los de la compañía. No digamos un esclavismo a lo que todo el mundo le tiene miedo en las firmas, a ese maltrato, a esa presión. Presión va a haber y exigencia va a haber. Pero de todas maneras yo creo que en la carrera laboral, como en todo, si usted no da el nivel o usted no está contento, usted mismo optará por irse. Y algo que me sorprende mucho que puede probar mi teoría es que mayoritariamente la gente de la firma es muy joven, son muy jóvenes. Las personas, digamos, mayores de 45 años son los socios. Y realmente tampoco es que sean personas tan mayores. Estamos hablando de que el doctor Abelardo debe estar llegando a los 50 años, una persona muy joven para tener una compañía de este nivel. Los demás estamos por ahí, 45, 47, 44. Usted va a encontrar como una frescura y una juventud. No es que yo me quiera vender de joven, pero digamos, tenemos equipos muy jóvenes y sabemos a veces entender esas O sea, necesidades. ¿cree que destacan en ese sentido de otras firmas donde, que, o sea, pueden ser grandes firmas, pero usualmente los puestos más altos son de personas mucho más mayores? Yo siento que aquí hay un ambiente muy familiar. Eso seguramente puede ser bueno o puede ser malo. Eh, es una firma que lleva un apellido, tiene un presidente de junta directiva, tiene unos socios que llevan 24 o 25 años juntos. Entonces, no es por entrar en ese cliché de que más que una empresa es una familia, esta es como una familia. El outsider es uno. Mi apellido es Barreto, yo vengo de otra circunstancia, yo no soy socio, para efectos prácticos soy un empleado de la firma. Entonces yo soy el primero que me debo sentir bien porque yo soy empleado. Y yo siento que aquí se nos trata bien, y yo siento que están muy pendientes del bienestar, y yo siento que andan muy metidos en eso, que son cosas que a veces uno del sector público no entiende y no pondera. Que a la gente hay que celebrarle su cumpleaños, hay que darle sus salarios, Las se puede dimensiones decir. en el sentido, ¿no? O Sí. sea, Entonces yo noto mucho eso, y ese paternalismo yo creo que es muy afortunado para generar fidelidad, también para que sea difícil, que se lleven el talento humano, también para que las personas se sientan contentas. Yo trabajé en una empresa de 2.000 empleados en mi primer trabajo, como les comentaba, yo tenía desde personas que hacían servicios generales hasta ingenieros. Y lo más importante es que las personas todas sean tratadas con respeto, pero estén contentos. De uno se burlaban mucho los compañeros porque decía, pero es que a quién le gusta trabajar, trabajar es un castigo. Y eso seguramente tiene muy inculcado por la filosofía cristiana con la que muchos crecimos.
pero si usted está más horas acá que en su casa y que con su familia, entonces usted, el trabajo pues no es una fiesta ni es una recocha, pero procuremos pasarla bien, por lo menos que haya respeto, por que usted tenga un buen ambiente laboral. Aquí usted no, como le digo, no hay tarjetero a la entrada, no hay huellero a la entrada, cada socio controla su área. Entonces me gusta mucho es porque si fuera, como si fuéramos varias compañías ancladas en una misma filosofía, y usted tiene que estar donde usted se sienta bien. ¿Se ve usted volviendo al sector público? Sí, sí, seguramente es algo que yo... ¿Le eh, gusta la política en ese sentido? no, yo digamos, yo siempre hay, digamos, como esa falsa premisa de que las personas que están en lo público tienen que ver algo con el tema de la política. Y yo creo que a veces uno, el derecho, como todas las ciencias sociales o como seguramente todas las disciplinas, tienen vocación y por eso escogemos un lugar. De mí se burlaban mucho mis compañeros pues porque uno escogió el sector público y era el que menos ganaba. Que menos remunerado. O sea, yo le digo, por ejemplo, la Universidad del Rosario y muchos son con esa filosofía, ¿sí? Que digamos, salir a trabajar en grandes firmas, todo eso. Entonces ahí como, En lo público, digamos, no hay dinero en el sentido de que usted sabe cuánto gana. Y si usted se siente cómodo con su salario y siente que eso es un sacrificio que usted debe hacer, esa es la vocación que debe tomar. Como cuando los defensores públicos saben que, pues eso es una vocación. Hay personas que les gusta el tema de firmas porque les gusta más el tema empresarial o porque les gusta más el tema económico. Hay los que se emplean para el sector financiero o en su momento minas y energía era uno de los que más se disfrutaba porque todo el mundo se quería graduar en eso. Telecomunicaciones también tuvo su momento. Yo siempre supe que lo mío era el Estado y lo público. Afortunadamente me he podido compasar con lo privado porque yo siento que esas experiencias son importantes. Usted debe trabajar en una empresa. Usted, por ejemplo, lo más valioso para mí de haber sido superintendente de industria y comercio no es lo que la gente cree que si usted cumple unos requisitos. Eso los cumplimos mucho. O que el presidente lo nombró o lo nominó, a usted también lo pueden sacar. Usted es objeto de control político, usted lo puede sacar del Congreso de la República. Lo que más me gustaba a mí es que yo vengo de una familia de empresarios. Mi papá es ingeniero industrial y siempre ha sido empresario. Entonces era la manera de poder acompasar dos cosas, el mundo del derecho y el mundo de la empresa. Si usted trae un supervisor que no sepa el dolor de un empresario para pagar la nómina, o porque a veces incurren en ciertas prácticas restrictivas con desconocimiento de que están violando la ley, a usted es muy difícil tomar decisiones ponderadas e informadas. Si usted no sabe bien de economía, si usted no sabe bien de derecho internacional, que es una cosa que en su momento también se burlaban mucho de que uno se especializara en eso es como el constitucional del mundo. Si usted empieza a entender esas dimensiones, usted empieza a entender cómo se mueve el mundo. Y la economía, los negocios y los mercados son globales, no son locales. Entonces usted tiene que entenderlo para aplicarlo. Claro, a mí siempre me moverá la aguja, excúsenme el coloquialismo, pues el servicio público. A mí eso me priva a pesar de que ganemos mal, de que estemos llenos de investigaciones, de que nos ganemos enemigos, porque sí, porque no. Y a veces usted encuentra afortunadas coincidencias en el camino, digamos que porque yo, qué pena y lo interrumpo, o sea, digamos es más eso, o sea, en el sector privado está más protegido, pero en el sector público uno está mucho más expuesto, ¿sí? En que así uno haga las cosas bien, críticos van a ver en todo lo que uno pueda hacer. digamos lo que yo más disfruto ahora es otra vez volver a pasar al anonimato, poder salir solo a la calle, que de pronto si alguien se encuentra con usted lo reconoce, ojalá sea por algo bueno. Pero no esa situación de tener que estar confinado a su oficina por ciertos riesgos que usted administra o tener que andar en vehículos oficiales o con un esquema de protección, que a veces son boberías en las que se fijan los funcionarios cuando les da viudez de poder. Extrañan esas cosas. No, no extraña era haber tomado sus decisiones, no extraña era que le pusieran otras cosas. Y al final del día es un servicio que uno dice, eso es muy monacal, eso es muy de vocación. Además, porque todo el mundo sabe usted cuánto gana. Además, todo el mundo sabe usted a qué está expuesto. Entonces, los contras de esas posiciones, yo no soy una persona muy pública, muy visible, el tener que, digamos, eh, ir a eventos, hablar, por más de que otra vocación que yo tenía era la de ser profesor, pues yo fui 20 años profesor, casi que 10 de ellos en el Rosario, entonces yo siempre pensé que mi carrera iba a ser académica. No se me dio, pero como yo le digo, no hay que angustiarse porque las cosas van teniendo su ritmo. Cuando a mí el entonces senador Duque me buscó porque me conocía personalmente, pero era porque necesitaba un abogado que entendiera y supiera muy bien de lo público. Para eso me llevaron al Senado. Entonces yo venía de haber trabajado en la jurídica de la Cancillería de X años.
venía de haber hecho unos estudios más en público y en internacional, y eso fue lo que me permitió pues entregarle los resultados de sus proyectos y demás. Ya después entonces sigo en ese esquema de lo público, también estuve en la alcaldía, en la presidencia y bueno, después en la superintendencia. Entonces, yo creo que hay que acompasar las dos cosas, así a veces no lo reconozcan. Seguramente cuando yo iba a una empresa o a una firma me veían muy de público. Ahora no sé si un día, ojalá, no en el futuro inmediato, yo tome otro camino profesional cuando se me diga, es que usted es un abogado de firma, porque esa es un poco la injusticia de los abogados, que se encasillan. En ese sentido, y ya yo puedo decir abiertamente que usted ha sido un abogado que ya ha formado gran trayectoria. ¿M? Ha estado en el sector público, o otra vez en el privado, ha manejado presupuestos grandes. ¿Qué cree que le falta hacer? ¿O qué le gustaría hacer? Bueno, ahí sí como dice el presidente Duque, parafraseando al presidente del BID, yo creo que es mejor tener planes y proyectos. O sea, no hay que dejar de pensar que uno hay cosas que le faltan por hacer. Para muchas personas en lo profesional, digamos, seguramente su carrera pública terminó siendo superintendente. Seguramente a mí me gustaría volver a lo público. ¿En qué posición? No lo sé, porque ahí, digamos, O también sea, hay una... deja, digamos, esa bandeja abierta en el que, no sé, el día de mañana llega a ver un presidente y le ofrece un ministerio de una, no sé, línea que le guste, lo aceptaría. O, Seguramente son, sí, son espacios que faltan en mi vida, a pesar de que yo también creo que con gran tino y en su momento esa superintendencia era una cosa muy poderosa porque en el gobierno en el que yo trabajé tenía un rango cuasi ministerial. Se respetaba su independencia y se respetaba, digamos, lo fijo que debía ser ese funcionario, a pesar de que esa norma la demandaron y se cayó cuando yo entré. Ellos tenían un periodo fijo de 4 años y cuando yo llegué la demandaron y la tumbaron, pero me respetaron mi periodo, me respetaron mi independencia, y yo tenía una entidad muy grande, mucho más grande que muchos ministerios. Entonces eso a usted lo obligaba a comportarse como tal. Ah, que qué falta, seguramente un día, no sé, nunca me ha pasado, pero si lo ofreciera un ministerio, pues tendríamos que pensarlo. Gracias a Dios a mí se me habían ofrecido otras cosas en el mismo gobierno y yo también tomé la decisión de que yo debería de garantizar la continuidad del trabajo y que esos cargos, a pesar de que siguieran siendo de libre remoción, pues no deberían tener un grado de recambio tan sencillo por las cosas que administran. Claro, me han hecho ofrecimientos públicos de que por qué no se lanza algo político y demás. Ese es un mundo que yo entiendo, ese es un mundo en el que yo he trabajado en campañas presidenciales exitosas, ese es el mundo en el que yo he estado en campañas congresionales y demás, pero llevando mis conocimientos jurídicos de derecho electoral, constitucional y público a eso, y también entendiendo que uno puede aportar otras cosas, lo programático. A mí me encantaba ayudar en el plan de gobierno, me encantaba hacer las propuestas de economía, de relaciones internacionales, hasta de defensa, pero porque uno tiene como esa formación un poco holística. ¿Que siguen? No sé. Pues ojalá que la firma se fortalezca y demás y de pronto tuvieran otra posición. O que si en mi camino está, yo en eso y no quiero ser irresponsable, suelo ser muy metafísico porque usted sabe que en el tema público usted no se puede proyectar a muy largo plazo. claramente, o sea, todos aquí, Y en lo privado, mire usted que curiosamente empatándoselo con el tema de los nuevos egresados, pues yo tampoco veo que las personas se vean empezando de abogado junior y en 40 o 30 años volviéndose socio. Son más claro, inquietos, quieren viajar, no quieren tener familia, no quieren ni tener casa, que es algo que le importa a uno, pagar un crédito hipotecario. Entonces yo creo que uno también tiene que tener siempre la mente abierta a qué posibilidades vienen en su vida. Por supuesto, en lo que sepa hacer y en lo que usted pueda aportar, no hay que ser irresponsable con eso. Así que yo no descarto un día, ojalá volver a lo público en una posición igual o superior a la que estaba y o continuar en este ejercicio de lo privado para fortaleciendo esta compañía y, ¿por qué no?, inventándole otras líneas de negocio, que es algo en lo que aquí hay mucha apertura, pues nuestro presidente de junta del dueño de la firma tiene muchas más empresas y a mí eso es algo que también me ha llamado es algo muy mucho la interesante, atención. por cierto, nunca se había visto un abogado que fuera cantante, le gustara mucho, digamos, el arte en ese sentido, tuviera una marca de ropa, o sea, todo eso. ¿M? Entonces, pues hay que mantener las opciones abiertas. Yo creo que mientras uno esté, hacerlo bien e irse bien y con los mejores recuerdos. Y algo que me ha llamado mucho a mí la atención siempre tanto en lo público como en lo privado, es que a usted lo vuelvan a llamar de un lugar, es porque usted hizo una buena tarea. Así usted en su momento, digamos, tenga sus tribulaciones de que no lo siente así o piensa que no se valoró el trabajo y demás. Eso para mí siempre ha sido mi mayor indicador, es eso, cuando es jefes míos me han vuelto a llamar. ¿Cómo logran equilibrar
todo ese peso de la carga laboral con la vida personal. No se tiene algún gusto. Yo, por ejemplo, todos los domingos salgo los exámenes duros que me tocan y todo eso. No sé, voy semanalmente y juego con mis amigos golf, ¿sí? ¿Qué le gusta hacer, digamos, para mantener ese equilibrio? Mire, yo creo que esa construcción entre la vida profesional y personal es muy importante. Es muy difícil que usted sea buen profesional si es mala persona, pero también es muy difícil que usted sea una persona plena si toda su vida solo es el trabajo. Y en eso yo creo que todos tenemos que hacer transacciones. Yo como equilibrio mi vida personal. Para mí es muy importante mi trabajo porque es mi trabajo. No solamente es mi fuente de ingresos, sino es un sitio en el que yo siento una responsabilidad de deber hacer. Pero pues para mí, digamos, por supuesto que lo más importante seguirá siendo mi familia. Yo no tengo hijos, pero tengo esposa, entonces para mí lo más importante es el tiempo que yo paso en pareja, el tiempo que paso en mi casa. ¿Cuáles son mis hobbies que ahora otra vez he podido volver a tener? Pues yo tengo un perro, entonces salir a pasear con mi perro, Ujú. hacemos ejercicio con mi señora, tomamos clases de cosas como por ejemplo teatro. Hay que buscarse hobbies y afinidades lejos de su tema. Ah, que si quiere hacer un diploma de contratación estatal está maravilloso, pero también trate de salirse como de su zona Despejarse un de poquito más de confort, eso. porque pues de derecho yo creo que sabemos, todos los que estudiamos derecho. Ya si usted quiere afinar otros temas, me parece bien y lo felicito. Preocúpese por aprender otro idioma, preocuparse por viajar. Para mí lo más importante es conocer cosas. Entonces lo que yo puedo invertir en viajes, en restaurantes, en bares, no por el tema de tomar trago, sino que a mí me llama mucho Ujú. el tema de los negocios de gastronomía y de hostelería. Yo tuve mientras estaba estudiando en el Rosario un restaurante con otros tres amigos. Ok. Entonces siempre me quedó como ese trauma. Y hacer otra cosa. Entonces, lo de este año, por ejemplo, me metí un tiempo a un curso de teatro a pesar de que el profesor decía, pero pues yo veo que usted sabe hablar y los abogados algo difíciles deben de tener, pero siempre hay algo que mejorar, la postura. Usted es muy rígido, ahora vamos a tratar de hacer esto, lo otro. Hay que buscarse otros oficios. Mientras fui superintendente de industria y comercio me metí al curso de la reserva policial, entonces soy teniente de la policía. Ok. Y además de pasarla mal de lunes a viernes, pues usted iba de viernes a domingo a la escuela, a Ajá. marchar, a aprenderse un montón de cosas con las que usted al final del día puede que no tuviera nada que ver, pero hobbies e inquietudes siempre hay que tener. Puede ser un deporte, puede ser un arte, pero hay que mantenerse inquieto, leer de todo. Yo realmente cosas de derecho no leo, yo en eso no le voy a mentir. Yo no leo libros de derecho, yo leo es otras cosas porque me interesan. Yo escucho otras cosas porque me interesan. Y pues porque siempre tendré mi tramo internacional de que uno estudió eso porque pensó que se iba a ir o se iba a dedicar a las organizaciones internacionales de la diplomacia. Entonces se me volvió un hobby. Pues ahora lo estudio y lo leo, pero a manera de hobby. Ya, ya, ya. ¿Algún mensaje que quiera, digamos, mencionarle a los jóvenes como abogado, digamos, de trayectoria en ese sentido? Como le venía diciendo, creo que ya es un abogado de trayectoria. ¿M? Ya es un abogado que uno puede decir, uno puede inspirarse en esta persona, ¿sí? Digamos que a diferencia de muchos socios otros, creo que he encontrado en usted, digamos, una sinergia fabulosa y perfecta entre un equilibrio que nos dice, por ejemplo, hay muchos que dicen, no, o sea, yo, por ejemplo, leo solamente libros de derecho. Usted dice, no, a mí yo leo lo que me gusta, ¿sí? Que uno tiene que saber, claro. A mí, por ejemplo, no me gustan mucho algunas áreas del derecho, ¿sí? A Y que todos. uno tiene que leerlas, pero pues uno siempre tiene que encaminar eso a su gusto. Entonces, algún mensaje que quiera decirle a esas nuevas generaciones que van a salir de abogados, que digamos es muy, muy, muy distinta a los abogados antiguos. Bueno, pues varias. Digamos, a mí no me gusta posar de consejero porque uno también ha cometido sus errores en la vida, pero lo primero es estar seguro de lo que uno está haciendo. Nunca se puede estudiar nada o porque se lo impusieron o porque a usted no le gusta. Yo tuve ese cisma en primer semestre y lo superé. Segundo, hay que mantener la calma. Todos nos angustiamos por el trabajo, por el salario. Dese la oportunidad de estar en varios lugares y dese la oportunidad de en la práctica ver realmente qué es lo que le gusta. No siga eso porque se lo impusieron. Tres, no se angustie por el dinero. Todos tenemos afugias de dinero. Todos. Y entre usted más dinero tenga, más problemas y más angustias va a tener por eso. Eso llega por añadidura. Pero empiece a entender muchas cosas. Haga un plan financiero. Mire si usted está tranquilo con su salario del sitio en donde está. Pero sobre todo, dedíquese a lo que usted siente que es bueno y que le gusta. De lo contrario, es muy difícil que uno salga adelante haciendo algo que no le guste.
Y no se preocupe porque digan que esta generación es peor que la anterior, a todos nos lo dijeron. Así que pues es que los tiempos cambian. Lo que pasa es que de pronto antes no teníamos tanta información y antes no lo veíamos así. Y sobre todo, yo creo que es algo que lo que se aporta mucho el Rosario, como muchas otras grandes universidades, hay que ser un abogado integral. No es que aquí hacemos abogados para A, B o C. Usted tiene que aprender a dominar como las cuatro esquinas del cosmos. Tiene que saber bien de público, de privado, ojalá de internacional y ojalá de otra cosa que le guste. Cuando usted aprende a dominar ese mapa, usted se puede mover, usted se puede mover. Y lo del idioma, pues yo creo que ya todos lo hacen. Eso antes era un factor muy No, diferencial en nuestra vida. sí, sí, sí. Y tampoco hay que caer en eso porque eso es un gran engaño. Es que en las firmas solo la gente que habla perfecto inglés. Yo no sé si yo hablo perfecto o no, pero yo hablo. Y lo hablo a un nivel profesional. Y esto tampoco fue un factor diferencial. Entonces, haga de su carrera lo que usted quiere que sea y no sea infeliz porque va a ser un mal profesional. Y eso se proyecta. Eso se sabe. Tome retos. A todos nos asustan. En la primera semana que yo estuve sentado en la superintendencia de industria y comercio, mi idea recurrente era de arrepentimiento. No por el salario, sino porque yo decía, ¿en qué me he metido? Y dije, hombre, yo me he formado para esto, a mí me han preparado para esto, vamos a darle lo que yo no sepa, lo vamos a aprender de economía y vamos a aprender de otras cosas. Y que lo midan por sus resultados. Este es un país a veces muy injusto, tanto con los funcionarios como con los abogados. Eh, Nos gusta mucho pelear. Se tiene la idea de que el abogado tiene que ser un personaje pugnaz, miedoso. Yo creo que nosotros venimos todos de la escuela afortunada de la Constitución del 91, de la conciliación. Hay que buscarle un camino a las cosas, hay que darle solución. No el estereotipo de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, no. Es porque lo único que no tiene solución en la vida es la muerte. El resto está en sus manos. Tranquilizarse y seguir adelante. Andrés, muchísimas gracias por este espacio y por este tiempo. Espero que, digamos, sigan explotando esas cualidades, que, digamos, usted también logre ser como lo hablábamos al principio. Las firmas son un lugar donde muchas personas van a pasar, de acogida, todo eso me parece fabuloso y le agradecemos muchísimo este espacio. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Y bueno, él es Andrés Barreto, abogado, rosarista, ahorita está en el sector privado, dirigiendo una de las firmas más importantes del país. Muchísimas gracias.